Bienvenidos a la clase del día de hoy. Tenemos el siguiente circuito en el que me piden la corriente en función del tiempo. Ahí podemos ver y en función del tiempo que me están pidiendo, ¿no? Vemos que es un circuito que tuvo un cambio, tuvo un switch. Aquí tiene un switch aquí que como está la posición, se ve que estaba cerrado y en un momento, en el tiempo igual cero, lo abrieron, ¿no? Ya. Entonces, para resolver esto, usted tiene que solo memorizarse una cosa. Lo primero que tiene que memorizarse que el capacitor no cambia bruscamente su voltaje. Eso. Y lo segundo es esto que está acá, ¿ya? Estas son las fórmulas de respuesta natural y respuesta forzada, ¿no? Ya. También llamada la respuesta en estado estable, ¿ya? Y respuesta transitoria, ¿ya? Porque mire que la natural es, mire las ecuaciones, ¿no? Ahora, aquí en este libro para diferenciar el voltaje natural del voltaje forzado le han puesto este sufijo. Le han puesto que es V cuando el tiempo vale cero. Y esto es V cuando el tiempo vale infinito. No es que el tiempo es muy grande, no es que el tiempo es el infinito de los tiempos, ¿no? Sino que es un tiempo muy grande. ¿A qué se refieren con tiempo infinito? Aquí está el switcheo, ¿ya? V igual cero es el momento T igual cero, el momento que sucede el switcheo, ¿no? Tú sabes que el capacitor tiene la propiedad de que antes de que switche, lo llaman así, ¿no? V cero menos, y después que switche, que te puede usted poner V cero más, siguen siendo el mismo valor de voltaje, ¿ya? O sea, le pueden poner V cero menos, V cero más, o directamente le ponen sin el menos ni el más, sino que V cero. ¿Eso sucede en qué elemento sucede esto? En el capacitor. Esto lo puede decir en el capacitor, ¿ya? Y B infinito, lo que yo le decía es que hay un momento del tiempo que yo en la clase de ayer le hice este símbolo, le dije T mucho mayor que cero, pero el modo correcto debería ser decir tiempo infinito, ¿no? Ah, ¿qué sucede? En el ejercicio de ayer vimos tres partes, ¿no? El ejercicio se divide en tres partes. Lo que pasa, déjame aquí rojo, listo. Lo que pasa antes del cero, lo que pasa entre el cero y el tiempo bien grande, y lo que pasa después del tiempo bien grande, ¿no? Entonces, ese infinito probablemente sea, como usted vio la gráfica del día de ayer, vio que la gráfica de carga y descarga del capacitor iba así, ¿no? Descarga, se descargaba así, o la gráfica de la carga se cargaba así, ¿ya? Pero esa recta, que es la que vamos a encontrar la ecuación, esa curva que tenemos aquí, que es de la que vamos a encontrar la ecuación, en cargarse se demora menos de un segundo, se demora en milisegundos, ¿ya? Entonces, cuando estoy hablando del tiempo infinito en adelante, estamos hablando de un tiempo que pasaría después de un minuto, que pasaría después de 10 segundos, porque ya ahí se estabilizó todo, ¿no? Entonces tenemos tres lugares a analizar. El primero, antes del cero, el segundo, entre el cero y el infinito, y el tercero es después del infinito, que ese infinito puede ser un minuto. ¿Qué pasaría después de un minuto?
porque un minuto es muy, muy grande a comparación de lo que estamos analizando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en mente? Esta ecuación que está aquí. Esta es la ecuación total porque aquí están hablando, aquí, ¿qué hicieron? Dijeron, la respuesta total es la suma de las dos respuestas, es esta más esta. Cuando la sumaron, dio esto. Y de ahí hicieron factor común y diferentes cosas y llegamos a esto. ¿Ya? Entonces, esta fórmula que está encerrada en rojo, la que está aquí abajo, es la que usted tiene que memorizarse para resolver cualquier problema de un circuito de RC. Y de hecho la voy a copiar en mi cuaderno, la voy a copiar en la hoja que estoy resolviendo a mano para poder terminar de hacer el ejercicio. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que habla de una variable tau y habíamos demostrado en la clase del día de ayer que tau es la R por C, la R equivalente del circuito por la C equivalente. Ya, en su momento vamos a ver cuál sería. Tenemos que calcular la R equivalente y la C equivalente. Ya, también tenemos que acordarnos que la corriente en el capacitor es la derivada del voltaje por la capacitancia. Facilito, ¿no? Mira estas tres fórmulas sencillitas. Solo eso tiene que tener en su mente para resolver esto. De ahí todo es lo mismo, solo hay que razonar. Y también recordar lo que le había dicho al principio de la clase, que el capacitor se opone a los cambios bruscos de corriente, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un análisis antes y después del switcheo, ¿ya? Antes del switcheo, esto estaba conectado, ¿no? Y vamos a dibujar eso, entonces. ¿Cómo quedaría eso de ahí switchado? Ya. Ahora, usted tiene que tener en la mente esto. El capacitor se va a cargar, ¿no? O se va a descargar. ¿Se carga o se descarga, no? Entonces, ¿qué sucedió? Imagínense que esto estaba aquí cerrado, ¿no? Y esto estaba cerrado. Encendiste la fuente, esto es una fuente, y ese capacitor se empezó a cargar, ¿ya? Esta carga pasa en milisegundos, pasa en menos de un segundo. ¿Cuánto se demorará de aquí a acá? Sí, yo, pongámosle un valor, 0.2 milisegundos, ¿ya? O pongámonos en segundos, ¿no? 0.02 segundos, así, algo bien chiquito, ¿no? No estamos imaginando un tiempo bien chiquito. Tú ni te diste cuenta cuando sucedió eso que se cargó, porque entre que lo conectaste y te sentaste a, a medir las cosas ahí en el circuito, ya pasaron como, ¿cuánto pasó ahí? Ya pasó como un minuto, pues ya, hasta que tú buscaste la silla, te sentaste, eh, sacaste el multímetro de tu mochila, de tu maleta, ha pasado bastante tiempo, entonces tu capacitor está cargado, ya, ya. Cuando un capacitor está cargado, lo que le había dicho yo ayer, cuando un capacitor está cargado, eh, se comporta como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque en el circuito abierto queda voltaje, ¿no? Más o menos voltaje el capacitor. Le repito, ¿no? Es verdad que el capacitor no tiene carga al inicio, pero cuando tú encendiste la fuente, como el switch está cerrado, ese capacitor solo necesitaba pocos milisegundos para cargarse, entonces se cargó, porque tú te demoraste bastante en comenzar a analizar el circuito.
Y cuando está cargado, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Y el circuito abierto tiene la particularidad que almacena, tiene un voltaje, ¿no? ¿Y qué es lo que no tiene? La corriente. Corriente igual cero en ese momento. Con lo que acabamos de analizar, ahora yo puedo decir que este capacitor es un circuito abierto. ¿Ya? Ese es el circuito que tengo. ¿Ya? Ahora mi misión es poder decir qué voltaje hay aquí, ¿no? Más o menos voltaje del capacitor en cero, ¿no? Eso necesito analizar. Bueno, entonces yo lo que podría hacer, usted puede sacar un nodo de acá arriba o usar mallas o usar cualquier método que usted vea para poder resolverlo, ¿no? Este, vamos a analizar, vamos a poner aquí un nodo, ¿no? Vea, ¿ya? Entonces, a ese nodo le entran corrientes, ¿no? Esta corriente de aquí va a ser I1, esta corriente este, va a ser I2, ya sabemos que se va a llamar I también, ¿ya? Y aquí una tercera corriente, I3, ¿no? Pero ya sabemos de entrada que I3 vale cero, ¿no? Por aquí lo voy a anotar. Por lo dicho anteriormente, ¿no? Que por ahí hay un corto, no pasa corriente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que I1 es igual a I2. O sea que en este nodo, ¿quién entra? Entra I1 y sale I2. Entonces, sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. ¿Quién entra? I1, ¿quién sale? I2. ¿Ya? Entonces, usted se pone a dar cuenta que ahora I1, mire, ¿qué voltaje hay aquí? Si usted pone el multímetro aquí, de aquí a acá, tiene 20 voltios, ¿no? Aquí hay 20 voltios. Y aquí está VA. Entonces, esta corriente I1 es 20 menos VA dividido por esta resistencia de 5. ¿Ya? Y el lado que está acá va a ser VA menos cero, porque aquí hay 0 voltios, ¿no? Porque si estamos haciendo nodos, este vale cero. Entonces, VA menos cero dividido por A3. ¿Ya? Ahí tengo mi ecuación, ¿no? Ahora, aquí es matemáticas, ¿no? A mí para poderme deshacer de esto que está aquí, voy a multiplicar todo por 15. Me queda 3 por... Aquí la simplificada me queda 3, me queda 60 menos 3BA es igual a 5BA, ¿no? Ya, entonces me va a quedar 8BA 60 y me queda que BA es igual a 8 para 60. Ese es el voltaje BA. Bueno, BA 60 para 8. Muy bien. Esto de aquí me va a dar mitad, 30, mitad 4, mitad 15, mitad 2, 7,5 da, ¿no? Vea 7,5 voltios.
Ya. Entonces hemos encontrado, vea, el voltaje en el nodo que está aquí. Pero yo quiero BC. ¿Qué podemos decir de esta resistencia que está aquí? Esa resistencia de 10. ¿A través de esa resistencia pasa corriente? ¿Sí o no? Respondan en el chat. ¿A través de la resistencia de 10 pasa corriente? No, ya habíamos dicho que no, muy bien. Entonces no hay caída de voltaje en la resistencia de 10. Esto de aquí, esta resistencia de 10 se está comportando como que fuera un corto porque no hay caída de voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de BC? Podemos decir que BC es igual a BA, si se da cuenta. Si yo quiero con un multímetro, vamos a suponer que tengo aquí un multímetro. Cable rojo pongo aquí, cable negro pongo acá. Es lo mismo que medir el voltaje aquí en ABA. Entonces vamos a escribir eso, ¿no? Voltaje del capacitor en cero es igual a VA. Por lo tanto, ya sé que el voltaje en cero es 7,5 voltios. Estamos usando conceptos de circuitos uno, ¿no? Ya está. Ya. Entonces, ¿qué más podemos sacar, no? Recuerde que lo que me están preguntando a mí es I. Y es lo que viene por aquí, ¿no? I es igual a I2, ¿no? Vamos a ver cuál era la fórmula de I2. I2 dice que era VA para 3, ¿no? VA menos 0 para 3. Pongámosle VA para 3. Entonces, I es, vea que vale 7,5 para 3. ¿Cuánto es esto? 2,5. Me corrigen si multiplique mal. No, parece que sí. 2,5 amperios. Pero esta I sería I en cero, ¿no? Porque estamos haciendo todo en cero, ¿no? Y en cero menos. Ya, ya sé esto, ¿no? Entonces, observe lo siguiente. Una vez que se switcheó esto, que se abrió esto de aquí no está haciendo nada ya. ¿Se da cuenta? Va a quedar esto de aquí así. Repito, ¿no? Cuando se abrió el switch, la fuente y la resistencia ya no están conectadas al circuito, entonces le queda esto, que es lo que yo dibujé acá. Ahora, nosotros sabemos que el capacitor tenía una carga, ¿no? Nosotros sabemos que el capacitor se cargó, ¿ya? Y sabemos que posterior a esto va a empezar a descargarse. Desde aquí va a empezar a descargarse, ¿ya? Pero la pregunta no es qué pasa después que comienza a descargarse. Nosotros sabemos que el voltaje desde aquí hasta acá viene a ser casi lo mismo, no hay mucha diferencia. Por eso es que yo le decía que voltaje en cero menos es igual al voltaje en cero más, porque es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo, casi a la misma altura están. Pero la pregunta que me voy a hacer ahora es qué pasa en tiempo infinito, ¿ya? En tiempo infinito, estamos hablando un minuto. ¿Qué pasa en un minuto? Estamos acá, si se da cuenta. La descarga esto de aquí se demoró milisegundos. Y en un minuto eso ya está hace rato que está descargado. ¿Por qué yo puedo decir que está descargado? Ya, vamos a usar la imaginación. Ya, tenemos el capacitor aquí, ¿no? Y dos resistencias. ¿Qué hacen las resistencias? Consumen energía. ¿A quién le quitan la energía? Si ya no hay más fuentes. Se la están quitando al capacitor. Por eso yo digo que se va a ir a cero el capacitor, el voltaje del capacitor. ¿Ya? No es que siempre va a suceder esto. A lo mejor, si aquí hubiera habido otra fuente, tenemos que calcular si
se descargaba o no se descargaba el capacitor. Pero como aquí no hay ninguna fuente, las dos resistencias van a tomar energía ¿de quién? Del capacitor. Entonces, va a consumirse la energía hasta que va a llegar un momento que ya va a quedar en cero. ¿Cuánto se va a demorar para eso? Unos milisegundos. Pero como te estoy preguntando en tiempo infinito, ya de ley que ya estaba descargado. ¿Ya? Es como que tú tengas que pagar deudas y no trabajes. ¿Ya? De ley se te va a acabar la plata tarde o temprano, porque sale dinero, sale energía y no entra nada. Eso es lo que está pasando aquí. Está saliendo energía para alimentar a las dos resistencias y no le entra nada. Por lo tanto, tarde o temprano vamos a llegar a cero. ¿Ya? Entonces, este voltaje cero, y usted tiene que saber que cuando yo decía voltaje cero, un voltaje vale cero, ¿qué estábamos hablando? Estamos hablando de un corto. Un corto tiene el voltaje en cero. Entonces, este que está aquí, véala como que va a ser un corto, más o menos. Este sería el voltaje del capacitor en tiempo infinito. Cero, ¿no? Pongámosle aquí cero. Y eso lo pongo que sería como una especie de corto. Ya. Una vez que tenemos entendido eso, que este voltaje vale cero porque se va a descargar por estas dos. Vamos a viendo en la ecuación original qué nos falta, ¿no? Yo tengo que el voltaje infinito vale cero, ¿ya? Esto es el capacitor, ¿no? Capacitor, pongamos la expresión C, 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 ¿no? Ya, sabemos que infinito vale cero por lo que está acá. Tenemos el valor en cero, voltaje en tiempo cero, que vale 7,5, ¿ya? Tenemos casi todo. ¿Qué nos falta? El tau, porque la t es una variable, la variable de tiempo, nos falta el tau. El tau es la R equivalente por la C equivalente, ¿ya? La C solo hay una, 0,5 F, ¿no? 0,5, ¿ya? Y la R tenemos que ver cuál sería la R equivalente. Supongamos que estamos en circuitos 1 y yo le digo, de aquí hasta acá, encuéntreme la R equivalente. La R equivalente usted se va a dar cuenta que es la serie de estas dos resistencias. Entonces le va a dar 10 más 3, ¿no? Tengo que tau es esta multiplicación. Y eso sería la mitad de 13, que sería 6,5. No me corrigen si multiplico mal. Ya, entonces ahora ya tengo también esto que está acá, ¿no? Vamos a copiar esa ecuación ya completa, ¿no? Voltaje del capacitor en función del tiempo. Ya, esto de aquí me dio cero. Vamos a poner aquí bien el cero para que se vea. Ya, entonces no lo copio. Me queda 7,5 menos cero, tampoco lo copio, por E a la menos T sobre tau que vale 6,5. Ya, y hasta ahí ya tengo el voltaje en el capacitor.
Bueno, este, para calcular el I sub t que nos están pidiendo, usted tiene que analizar el circuito después del switcheo, no antes, porque antes está estable, después del switcheo, ¿ya? Por eso le pongo aquí, después del switcheo, ¿ya? Con esta, ya hemos usado esta fórmula, hemos usado esta, nos falta usar esta. ¿Qué me quiere decir esta fórmula? Yo ya encontré la ecuación del voltaje del capacitor y esta fórmula me dice que si tú ya tienes el voltaje, solo tienes que derivarlo y ya tienes la corriente del capacitor. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿qué ya tengo? La corriente del capacitor, ya la tengo. Solo tengo que derivar. Entonces, observe lo de acá. ¿Cuál sería el sentido de la corriente del capacitor? ¿Ya? Sería así, la corriente del capacitor. ¿Y qué podemos decir la corriente del capacitor contra I sub t? Que son la misma pero con sentido contrario. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar I sub t? Tengo que derivar esto, multiplicarlo por c y luego cambiar el signo. Eso es todo. Vamos a hacerlo, ¿no? Voy a encontrar I sub c. Entonces, I sub c. O sea, I de capacitor. I de capacitor. En función del tiempo. I de capacitor en función del tiempo. ¿Ya? ¿A qué es igual eso? A la capacitancia que vale 0,5. Mire, que 0,5 va a multiplicar a toda la derivada. Entonces ahora tengo que derivar esto. Esto va a ser 7,5 eh, menos 1 sobre 6,5. Ya. Todo eso por e a la menos t sobre 6,5. Ya lo derivé. ¿Ya? Y por lo que está acá, yo digo que IT es menos IC. Y en función del tiempo es igual a menos IC en función del tiempo, ¿no? Por lo tanto, IT es igual a esto cambiado de signo. Y como acá hay un signo menos, se te va a hacer más eso. Entonces sería la multiplicación de 0,5 por 7,5 por 1 sobre 6,5 por E a la menos T sobre 6,5, ¿no? Entonces usted cuando resuelva el examen ya multiplica esto y ya tiene la respuesta, ¿no? Y lo deja por E a la menos T sobre 6,5 y esa sería la solución del ejercicio. Ya tenemos que resolver el siguiente ejercicio y aquí he tomado las fórmulas del ejercicio pasado, que son las mismas fórmulas, la fórmula del voltaje, el tau, y que la corriente en un capacitor es la derivada del voltaje. Eso es lo único que tiene que aprenderse y con eso usted va a hacer todo acá. El resto es razonar. Bueno, entonces veamos, me están pidiendo la corriente aquí en la resistencia de 30 y tengo que dibujar el circuito antes del switcheo, ¿no? Porque vamos a hacer el análisis en T igual 0 menos, ¿no? Menor a 0, ¿no? O también describen T igual 0 menos. Ya, antes del switcheo. Entonces, antes del switcheo vamos a ver cómo estaba dibujado ese circuito. Bueno, entonces vamos a analizar qué sucede. Observe que este capacitor que está aquí se va a cargar, ¿no? Estaba así. Antes del switcheo se va a cargar, ¿no? Pero yo no puedo decir que se va a cargar con 100. ¿Sabe por qué? Porque hay una resistencia que está aquí. Entonces, el voltaje de 100 se van a dividir aquí. Yo sé que la suma de los voltajes aquí va a dar 100, ¿no? Si no estuviera esta resistencia, si no estuviera esta resistencia,
Yo que dijera, esto se va a cargar con 100. Se acabó. Como el ejercicio anterior que fue fácil decir, el voltaje era tanto, el voltaje era esto, ¿no? El voltaje era 20, dijimos. Pero al estar esta resistencia va a consumir un poco de voltaje, un voltaje que yo no sé cuánto es ese voltaje. Entonces yo no puedo decir que se va a cargar con 100. Se va a cargar con un voltaje, ¿sí? Que yo lo desconozco, ¿no? Voy a poner aquí, más o menos, ve el capacitor en cero, y yo desconozco ese voltaje porque en este momento, por culpa de esta resistencia, yo no puedo decir que es 100. Bueno, entonces usted sabe que el negocio aquí, ¿cuál es? Voltaje en el capacitor. Ah, como te están pidiendo corriente acá, corriente allá. No me interesa. O voltaje acá. ¿Cuál es el negocio de nosotros? Voltaje en el capacitor. Después con esta herramienta hacemos lo que queramos, ¿no? Encontramos lo que queramos. Pero el negocio es este, voltaje en el capacitor, siempre. Entonces, voltaje en el capacitor. Ya. Entonces, para yo poder encontrar esto, yo voy a trabajar con este nodo que está aquí. Ya. Si yo mido el voltaje de este nodo a referencia, que la referencia es esta, ¿no? Acuérdense que para hacer nodos tengo que poner una referencia, el nodo más grande de abajo va a ser referencia. Dese cuenta que si yo mido el voltaje en este nodo de rojo, aquí, de aquí, cable rojo aquí, este nodo, cable negro acá, es lo mismo que medir el voltaje aquí al capacitor, mire, es lo mismo, repito, ¿no? Medir el voltaje de aquí hasta acá, que es el voltaje del nodo de rojo, es lo mismo que medir el voltaje al capacitor. Entonces ya directamente a este nodo que está aquí le voy a decir que se va a llamar B del capacitor en cero, ¿ya? Y voy a encontrar el voltaje de ese nodo, ¿ya? Aquí yo digo que hay una corriente I1, ¿ya? Aquí yo puedo decir que hay una corriente I2 que vale cero, que vale cero porque vemos que está abierto esto. Esto se cargó. No podemos decir que con 100, pero suponte que se haya cargado con 70 voltios. Se cargó y es un circuito abierto y no deja el paso de corriente, ¿ya? No sé cuánto es este voltaje de aquí, pero sé que no va a dejar el paso de corriente. Entonces le pongo I2 cero. Ya esta corriente que está aquí ya sabemos que vale, que apunta para arriba y vale 0,1 I, ¿no? Y esta que está acá es I, es esta I que está acá, ¿no? Ya, entonces vamos haciendo el nodo, ¿no? Sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. Estamos viendo quién entra a ese nodo. A ese nodo está entrando esa I1, sale. Esta I2 podríamos decir que sale, pero la podemos hacer cero después, ¿no? ¿No? Déjame ver qué más. Ah, pues, entra la que está acá, ¿no? Más 0,1 I, entra esta, y salen estas dos corrientes, ¿no? Sale I2 y sale I. Pero acuérdense que la I2 ya sabíamos que vale cero, ¿no? Entonces vamos a sacar el resultado de esto de aquí, ¿no? Usted sabe que para poder resolverlo tenemos que trabajar en voltajes y la corriente I1 está de la siguiente manera. Este voltaje de aquí vale 100, ¿no? Entonces I1 es 100 menos BC dividido para 20. Dividido para 20, ¿ya? Esta I la mando acá al otro lado y me va a quedar menos 0,9 I igual cero, ¿ya?
Vamos analizando qué sería I. Mire la corriente I. Esa corriente I, mire el nodo, ¿no? Vamos a analizar el nodo, ¿no? Este nodo que está aquí vale BC. De ahí viene una resistencia, de ahí viene otra resistencia, y aquí viene cero, ¿no? Porque este nodo que está acá abajo vale cero. Estoy reproduciendo esta zona, mire. BC, resistencia de 20, bajo resistencia de 30. Y este nodo que está acá vale cero. Entonces, si se da cuenta que estas dos resistencias están en serie. Entonces, yo puedo decir que I es igual a BC en cero dividido para la serie de estos que sería 50. ¿Ya? Y eso voy a reemplazar acá. ¿Para qué? Para todo tenerlo en función de BC en cero. Entonces, voy a copiar de nuevo, ¿no? 100 menos BC en cero dividido para 20 menos 0,9 BC en cero dividido para 50 es igual a cero. Ahora, para resolver esto, yo tengo que multiplicar por 100, ¿no? Por 100 elimino todas las dos cosas. Ya. Y el otro lado también por 100. Pero 100 por cero también es cero. Entonces me va a quedar 100 dividido para 20 a 5, ¿no? Me va a quedar 500 menos 5 veces en cero. Menos 100 dividido para 5 de 50 a 2, ¿no? 2 por 0,9, 1,8. Es cero. Todo esto igual a 100 por cero queda cero. Entonces me va a quedar que BC en cero es igual a 500, ¿ya? Dividido para 6,8. ¿Cuánto me da BC en cero? Haga su división y me lo escribe en el chat. Bueno, ese es el resultado del voltaje del capacitor en cero, ¿no? 73,52 voltios. Ahora vamos a buscar espacio. ¿Ya? Y recordemos lo que tenemos que buscar. Ya tengo el B en cero, ¿no? Ahora vamos a sacar el B en infinito. Vamos a dibujar este circuito. ¿Cómo quedaría en un tiempo infinito? En un tiempo después de un minuto, que es cuando esto de aquí está abierto. Si esto de aquí está abierto, esto de aquí ya no está haciendo nada. Vamos a dibujar esto acá. Bueno, entonces, como les dije, esto de aquí va a ser en un tiempo infinito. Tiempo infinito no quiere decir un tiempo de un montón de años. Estamos hablando de 10 segundos después, ¿no? Ya se estabiliza esto. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Este capacitor que usted tiene ahí tenía su carga. Estaba cargado, ¿no? Entonces sabemos que se cargó con ¿cuánto? Con 73,5. ¿Ya? ¿Qué creen que pasó? Ya no hay fuente, la fuente se ha aislado, ¿no? Como le digo, esto de aquí es como le estaba haciendo la comparación, es como que usted tiene que pagar deudas y no le está ingresando ningún sueldo. Ahora usted va a decir, pero profesor, aquí hay una fuente, pero eso es una fuente dependiente, mire, ¿ve? Como cada vez la, el voltaje de aquí está alimentando a esto y a esto, la energía se va perdiendo.
y esta fuente es una fuente dependiente. Y como es una reacción en cadena, ¿no? Como aquí cada vez va pasando menos corriente, él también da menos corriente. Como pasa menos corriente, él da menos corriente. Él da en función de lo que pasa por aquí y cada vez va a pasar menos. Es diferente que hubiera sido una fuente así, una fuente independiente de 0,1 amperio. Es diferente porque esta fuente manda energía sin necesidad de ver nada, ¿ya? Como que siempre manda esa cantidad de energía, pero esta manda de acuerdo a lo que está pasando acá. Como que te premia, ¿no? Te dice, si la cantidad de corriente que pases por aquí, yo te mando la misma corriente multiplicada por 0,1, la décima parte de eso. ¿Ya? Entonces, este de aquí está alimentando a esto. Cada vez están consumiendo más corriente, cada vez esta corriente se hace más pequeña, por lo tanto, esta también se hace más pequeña. Y va a llegar a un punto, un minuto después o un minuto, 10 segundos después, en qué va a suceder. Dígalo en el chat. Va a suceder esto, ¿no? Se va a hacer cero el voltaje. Entonces yo ya puedo decir que el voltaje en el capacitor en el tiempo infinito va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la fuente independiente que alimentaba todo se aisló. Quedó esta fuente dependiente, como le digo, pero esta fuente dependiente, como depende de esta corriente de aquí, va a suceder una reacción en cadena. Estas van a consumir cada vez más energía y la corriente va a ir bajando y esta también va bajando, esta de aquí va bajando y esta va bajando hasta que nos quedamos en cero, ¿no? Bueno, entonces, revisando la fórmula, ya podemos armar la ecuación. Observen, ¿no? Ya tengo el B infinito y tengo el B en cero, ¿no? Aquí también me da cero. Aquí en infinito también me da cero. Pero en B0, ahí me daba un valor diferente que era 73,52. Este de aquí va a ser 73,52. Ya, vamos a escribir la ecuación, ¿no? Voltaje del capacitor en función del tiempo es igual a cero, ya no lo copio, ya. Aquí le pongo 73,52. Este de aquí también me da cero, no lo copio. Tengo E a la menos C sobre tau. Entonces vamos a encontrar tau, ¿ya? Tau, usted sabe que es R por C. La C, ya sabemos que la C vale 2 faradios, ¿no? La C vale 2. La R equivalente. Vamos a ver cómo me quedaría la R equivalente. ¿Equivalente desde dónde? Desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Desde A hasta B. Ya. Vamos a sacar la resistencia equivalente desde A hasta B. Ya. Esa fuente de corriente que está ahí ya no está haciendo nada, pues, ¿no? Pero no podemos eliminarla porque es una fuente dependiente. Es lo que yo le había dicho anteriormente, ¿no? Ya. Si nosotros calculamos un Thevenin aquí, todo se va a hacer cero porque esta depende de esta, ¿se acuerda? ¿Sí se da cuenta? Esto se le va a hacer cero y no podemos hacerla cero porque sí. Ya. ¿Cuál es la solución que nosotros teníamos para esto? Escríbelo en el chat. Lo que practicamos en las primeras clases. Para encontrar la resistencia equivalente. Perfecto lo que dice aquí los chicos. Aquí le va a poner una fuente de 1 voltio.
Vamos a poner una fuente de 1 voltio ahí y vamos a calcular cuál es la corriente que pasa por aquí. Supóngase que esta corriente la voy a llamar IX, ¿ya? Entonces, tú sabes que la resistencia equivalente va a ser, tú sabes que voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejando voy a tener que va a ser voltaje dividido para la corriente X, ¿no? El voltaje es la fuente de 1 voltio dividido por lo que te sale la corriente X, ¿ya? Tenemos que encontrar esa corriente X, ponerla aquí, arriba 1 voltio, dividimos y ya tengo la resistencia equivalente. Bueno, aquí tenemos la resolución de una alumna. Podemos ver que lo ha hecho bien hasta aquí, mire. Esto de aquí dice que esto vale 1 voltio. 1 voltio, y para sacar la I, como esto de aquí vale 0, ¿qué ha dicho? Ha dicho que la I es 1 voltio. No, ¿dónde está? Me borraron. Esto de aquí vale 1 voltio, acá vale 0 voltios, y por eso dijo esto. Ella dice que I es 1 voltio dividido para 50, que es la suma de la serie de las dos resistencias que están ahí. Muy bien. Ahora, dice que a este nodo que está aquí le entra la corriente IX, entra la corriente 0,1 y sale la corriente I. ¿Ya? Luego suma, ¿ya? Y pasa algo raro aquí abajo, porque yo lo tenía listo, pero yo no sé si se está confundiendo en despejar o no sabe despejar bien, porque aquí ya estaba, ¿no? Y X es esto, es igual a esto, pero no entiendo por qué le pone igual a 0. Y cuando esto lo mandó al otro lado, se perdió el 0. Está bueno, ¿no? Entonces ahí hay algo que corregir al final porque eso no puede quedar igual a 0. Ya, vamos con el otro. Bueno, con Jesús tenemos lo siguiente. Él también dice lo anterior, ¿no? Entonces aquí, que aquí dice que aquí hay 1 voltio, aquí hay 0. Entonces hay que dividir las dos resistencias, las unió en un 50, miren. Perfecto, lo mismo, ¿no? Ya, y es un cincuentavo que es 0,02. La misma ecuación, ¿no? Eh, Él pone la corriente que va para acá abajo, dice. Entonces, si la pone en este sentido, estas dos que salen están acá, ¿ya? Ahí están las dos que salen, y la que entra es la que va para arriba. Ya, entonces así mismo le queda el 0,9, ¿ya? Es ahí, esto de aquí ya lo reemplazó con esto, ¿no? Con 0,02 y le da esta corriente, ¿ya? Y ahora sin tomar en cuenta el signo, 1 dividido para eso le sale 55,5. Esto está muy bien, ¿ya? Lo único que la corriente IX debió haber sido para acá y le daban la respuesta con el signo cambiado, pero a la final no necesitamos tanto el signo porque necesitamos dividir las dos cosas y con eso tenemos la resistencia, que es lo que él consiguió. Ya, ya 55,5. Tenemos ya. Bueno, entonces Jerry hace lo mismo, llega que esa corriente es 1/50, esta corriente que está acá la ha llamado 2, ¿ya? Aquí despeja, eh,
0,9 y 2, ¿no? Menos y x. Entonces, y uno pone que es y x, ¿no? Entonces ahí ya como reemplaza el i2 con un cincuentavo ya tiene 0,018, ¿ya? Los decimales se diferencian con Jesús, ¿no? Entonces aquí tiene 0,18, ya saca que esa corriente, bueno, la redondea más, porque después pone 1,02, ¿no? Ya, y esa corriente es la que manda a dividir acá, ¿no? Y ahí le da 55,65. Ya, obviamente las resistencias no son negativas, ¿no? Ya, entonces tenemos 55,56 como resultado. Como ya quedó claro cómo era eso, ya no voy a copiar la resolución porque fue clara la resolución de ustedes, ustedes la tienen clara. Y voy a poner aquí, ¿no? RQ 55,56. No me veo si copié bien. Sí, ya, on. Ya, entonces ya puedo armar la ecuación de voltaje porque el tau es 55,56 por 2. ¿Cuánto me da el tau? Multiplíquelo. Por 2 porque la capacitancia era 2 faradios. ¿Cuánto da esa multiplicación? 111,2. Ya, ahora voy a poner la ecuación de voltaje, ¿no? Voltaje del capacitor en función del tiempo es 73,52 por E a la menos T sobre 111,2. Ya. Esto que está aquí es la ecuación de el voltaje del capacitor. Bueno, no hemos resuelto la incógnita todavía, porque yo encontré voltaje del capacitor y a mí me están pidiendo la corriente que hay acá, ni siquiera en el capacitor, ¿no? La corriente que está acá, ni siquiera la que está en el capacitor, ¿ya? Pero yo le había dicho al principio, usted de entrada váyase al voltaje del capacitor y después vemos cómo llegamos a la solución, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a analizar qué pasa después del switcheo, ¿no? Nos quedamos todavía en después del switcheo, ¿no? Después del switcheo. Después del switcheo tenemos esto que está aquí. Y tenemos el voltaje en el capacitor. Usted, como todavía no respondemos la incógnita, y la incógnita que le están pidiendo es corriente, lo que usted va a encontrar es la corriente del capacitor. La corriente del capacitor, aquí, ¿no? Voy a poner IC. Aquí está. Y para hacer eso usted sabe que solamente hay que derivar, ¿no? Corriente del capacitor en función del tiempo es igual a C, el C vale 2, por la derivada de esa ecuación que sacamos allá abajo, ¿no? 73,52 por menos 1 por 111,2. Menos 1 por 111,2, ¿no? Le pongo entre paréntesis para que sepa que ese menos no está restando, sino que son dos números que se están multiplicando y este número es negativo, ¿ya? Y la E menos T 111,2, ¿no? Ahí está de derivado, ¿no? Obviamente ya usted con su calculadora multiplica estos tres números, ¿no? Ya. Ahora está sencillo esto de aquí, observe. Observe que esta corriente, que aquí se llama I, esta se llama 0,I y esta se llama IC. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar este nodo. ¿Ya? Yo quiero esta, ¿no?
Vamos a armar la ecuación que pasa aquí, ¿no? Sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. ¿Quién le entra? Entra 0,1 I. ¿Quién sale? Sale la IC en función del tiempo y sale la I. ¿Ya? Por lo tanto, mando esta I al otro lado, me queda menos 0,9 I es igual a IC en función del tiempo. ¿Ya? Como yo quiero esa I, la voy a dibujar así, y es igual a esta corriente que está acá, ¿no? Como esta de aquí, miren, como esta de aquí es negativa, y al otro lado también es negativo, entonces vamos a dejarla positivo, o sea, este menos de este lado se va a eliminar con el menos que del lado de acá. Entonces me va a quedar 2 por 73,52 por 1 dividido para 111,12 por, hay que dividirle para el 0,9, ¿no? Lo que le había dicho, ¿no? Que este menos del 0,9 con el menos de acá se eliminaban. Por eso ya les puse positivo. Y esto por E a la menos C sobre 111,12, ¿no? Ya. Ese sería el resultado, porque este sería I en función del tiempo, que es lo que le estaban pidiendo, ¿no? Recapitulemos qué hicimos. Nosotros encontramos el voltaje del capacitor. ¿Ya? Como me están pidiendo una corriente, ni siquiera corriente del capacitor, corriente por acá, lo que hicimos es encontrar la corriente del capacitor derivando, ¿no? El voltaje lo derivamos, lo multiplicamos por la capacitancia y ya tengo corriente en el capacitor. Y de ahí solamente fue hacer este nodo, que este nodo me dice que la corriente 0,1 y entra, sale la corriente del capacitor y sale la corriente I. Despejando I, aquí pongo aquí, despejo ahí y ya está, porque la ecuación de corriente del capacitor ya la tengo, ¿no? Corriente del capacitor era todo esto, ¿no? Era esto con esto. Eso es corriente del capacitor. Solo le dividí para 0,9 para tener la corriente I en función del tiempo. De aquí esto es resolver con la calculadora.